Alejandro Moreno Cárdenas, senador de la República y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el político que ha sobrevivido a audios filtrados donde habla de causar dificultades a periodistas, acusaciones de corrupción por enriquecimiento ilícito, guerras mediáticas brutales con Laida Sansores, la gobernadora de su propio estado natal, que durante años lo ha expuesto en un programa de televisión llamado Martes del Jaguar, intentos de desafuero, denuncias penales, investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y prácticamente todo lo que el sistema político mexicano puede lanzarle a alguien para destruirlo, acaba de hacer algo que tiene a todo el sistema político mexicano completamente desconcertado y dividido. Porque después de años de ser señalado como el villano principal de la política mexicana contemporánea, después de que lo han acusado de todo, desde extorsión a empresarios hasta presuntos vínculos con grupos problemáticos durante su tiempo como gobernador de Campeche, resulta que ahora está del otro lado de la trinchera aplaudiendo públicamente la detención de un alcalde de Morena, acusado de narcopolítica en Tequila, Jalisco. Y no solo eso, está usando este caso para exigir que se investigue de manera exhaustiva a todos los funcionarios de Morena con presuntos vínculos con organizaciones problemáticas. Lo cual suena casi cómico y absolutamente cínico, viniendo de alguien con su historial tan manchado y cuestionado. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador y lo que nadie está analizando con la profundidad necesaria, porque según versiones que están circulando en círculos políticos cerrados, en conversaciones entre operadores, en pasillos del Senado y en reuniones privadas entre dirigentes partidistas, Alito no solo está capitalizando políticamente esta detención como cualquier político oportunista haría, sino que supuestamente tendría información documentada sobre otros alcaldes y funcionarios de Morena en situaciones similares o incluso peores, nombres específicos, municipios concretos, presuntas operaciones de protección a grupos problemáticos y estaría guardando esa información como munición política para usarla en el momento más conveniente. Y la pregunta que nadie está haciendo es la correcta. La pregunta que debería estar quemándonos la cabeza es esta: ¿por qué Alito Moreno, de todas las personas en la política mexicana, precisamente el que ha sido acusado de exactamente lo mismo durante años, está celebrando que atrapen a un narcopolítico? ¿Qué sabe realmente sobre este alcalde de Tequila que acaba de caer y sobre otros casos similares que podrían explotar próximamente? ¿De dónde saca esa información si ya no tiene acceso a estructuras de inteligencia estatal? ¿Y qué tan conveniente es para el que justo ahora, cuando enfrenta sus propias batallas legales y políticas renovadas, cuando hay conversaciones sobre posibles investigaciones federales en su contra, aparezca un caso perfecto para desviar la atención mediática y presentarse ante la opinión pública como defensor de la legalidad y enemigo de la narcopolítica? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final de este video vamos a conectar todas las piezas que están dispersas. Vamos a revelar qué negociaciones están ocurriendo realmente detrás de las cortinas. Y vas a entender por qué esta detención no es un triunfo de la justicia ni una casualidad del sistema, sino otra movida calculada en el tablero podrido de la política mexicana, donde todos están manchados hasta el cuello, pero algunos tienen mejores abogados, mejores contactos y mejores estrategias de supervivencia que otros. Para entender por qué las declaraciones de Alito sobre este caso son tan profundamente cínicas, pero al mismo tiempo tan calculadas políticamente y tan efectivas en términos de comunicación estratégica, necesitas saber exactamente qué pasó en Tequila, Jalisco. ¿Quién es realmente este alcalde que acaba de caer y por qué su detención está generando ondas expansivas en todo el sistema político mexicano, más allá de lo que parece a simple vista? Diego Rivera Noriega, presidente municipal de Tequila por Morena desde que asumió el cargo en 2021, fue detenido la madrugada del martes 4 de febrero de 2026 en un operativo federal coordinado que involucró a múltiples agencias junto con 3 funcionarios clave de su administración municipal: el director de Seguridad Pública Municipal, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas. Todos arrestados simultáneamente en sus domicilios y en las oficinas del ayuntamiento. No fue una detención cualquiera de esas que ocurren todos los días en México y que nadie recuerda al día siguiente. Fue un operativo mediático perfectamente coreografiado entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la Sedena, y fuerzas especiales que llegaron con órdenes de aprehensión firmadas por jueces federales por presunta extorsión agravada a empresarios de la región, principalmente del sector tequilero y cervecero, que son la columna vertebral económica de ese municipio, y por presuntos vínculos orgánicos con el Grupo Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más poderosas y problemáticas de México actualmente. Las acusaciones que pesan sobre el alcalde y su equipo son graves, específicas y según los reportes iniciales de la Fiscalía Federal están respaldadas por meses de investigación, testimonios de víctimas, interceptaciones de comunicaciones y análisis de movimientos financieros irregulares.
Según la carpeta de investigación que ha sido parcialmente filtrada a medios especializados, el alcalde y su grupo habrían estado operando un esquema sistemático de extorsión donde cobraban cuotas ilegales mensuales a empresas tequileras y cerveceras instaladas en el municipio para permitirles operar sin problemas administrativos, amenazando con clausuras arbitrarias fundamentadas en inspecciones inventadas, multas excesivas por supuestas violaciones a reglamentos municipales que ni siquiera existían, obstáculos burocráticos deliberados en trámites de permisos y licencias y en algunos casos inclusive con amenazas directas de situaciones problemáticas si no pagaban las cantidades exigidas. Estamos hablando de montos que según algunas estimaciones preliminares, podrían sumar varios millones de pesos mensuales que iban directamente a los bolsillos de estos funcionarios y que obviamente nunca entraron a las arcas públicas municipales. Pero la historia va mucho más allá de la extorsión a empresarios, porque la investigación federal también está explorando si había protección directa y consciente a operaciones del Grupo Jalisco Nueva Generación en la región, si vehículos municipales estaban siendo usados para movimiento de mercancía ilegal, si la policía municipal recibía órdenes de no intervenir en ciertas zonas o contra ciertas personas vinculadas a organizaciones problemáticas, y recursos públicos municipales, dinero de programas sociales, obras públicas fantasma estaban siendo desviados hacia estructuras problemáticas como parte de acuerdos de protección y colaboración. Estamos hablando de un alcalde que llegó al poder en 2021 con el discurso completo de la Cuarta Transformación, prometiendo acabar con la corrupción heredada de gobiernos anteriores, prometiendo transparencia total en el manejo de recursos públicos, prometiendo seguridad para los ciudadanos y las empresas, y que supuestamente terminó haciendo exactamente lo contrario de lo que prometió, convirtiéndose en el tipo de funcionario corrupto y problemático que su propio partido decía combatir ahora. Aquí es donde entra Alito Moreno en esta historia y donde todo se pone verdaderamente interesante desde el punto de vista del análisis político profundo. Apenas unas horas después de que se confirmara públicamente la detención del alcalde de Tequila, cuando los medios nacionales apenas estaban procesando la noticia y comenzando su cobertura, Alito publicó en sus redes sociales oficiales un mensaje que inmediatamente llamó la atención de analistas, periodistas y operadores políticos de todos los partidos. Dijo textualmente, y esto es importante porque las palabras exactas importan en política, que era una buena señal que se detuviera a presuntos narcopolíticos sin importar el partido al que pertenezcan, aunque esta acción llegara tarde y aunque fueran casos que el propio gobierno de Morena había dejado crecer durante años sin hacer nada al respecto. Reconoció formalmente la acción de las fuerzas federales y de la Fiscalía, algo inusual en él, porque generalmente ataca todo lo que hace el gobierno federal. Pero inmediatamente después de ese reconocimiento táctico, vino el ataque estratégico diciendo que si realmente el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere pacificar al país y recuperar la seguridad que se perdió durante el sexenio anterior, necesitan sacar a las organizaciones problemáticas de la política de manera sistemática y sin consideraciones partidistas, sin importar colores, sin importar alianzas, sin importar costos políticos. El mensaje de Alito tiene todos los elementos clásicos de su estilo comunicacional que ha perfeccionado durante años: reconocimiento mínimo de algo positivo, seguido inmediatamente de ataque masivo a la contraparte. Pero lo que muchos analistas y comentaristas no captaron en ese momento, lo que pasó desapercibido en medio del ruido mediático, es que ese mensaje también era una advertencia velada muy específica, dirigida a sectores muy concretos del gobierno federal y de la dirigencia nacional de Morena. Era una forma de decir: tengan cuidado porque yo tengo información sobre más casos como este. Y si me siguen presionando con investigaciones en mi contra, si siguen intentando desaforarme o meterme a la cárcel, yo voy a empezar a soltar nombres y a proporcionar información que va a hacer caer a muchos más de sus alcaldes y funcionarios. La reacción en redes sociales fue inmediata, masiva y brutalmente dividida, como casi todo en la política mexicana contemporánea. Los hashtags Alito hipócrita, Alito narco PRI, detengan también a Alito y Alito sin autoridad moral, comenzaron a competir ferozmente con Morena relacionado con grupos, narcopolítica Morena y limpia en Morena en las tendencias nacionales de Twitter, ahora X. La gente estaba completamente dividida entre dos posiciones irreconciliables. Por un lado estaban quienes argumentaban con furia que Alito no tiene absolutamente ninguna autoridad moral para opinar sobre narcopolítica o sobre vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones problemáticas cuando él mismo ha sido señalado de exactamente lo mismo durante años, cuando tiene audios filtrados donde amenaza y extorsiona, cuando hay investigaciones abiertas sobre su enriquecimiento inexplicable durante su gobierno en Campeche, cuando Laida Sansores ha presentado públicamente evidencia de sus presuntos actos de corrupción. Y por otro lado estaban quienes argumentaban que independientemente de quien lo diga, independientemente de las contradicciones personales del mensajero, señalar la corrupción y la infiltración problemática en Morena es absolutamente válido y necesario, porque los hechos son los hechos. Y si un alcalde de Morena cayó por narcopolítica, eso hay que exponerlo sin importar quién lo señale primero.
Era una guerra narrativa perfecta, de esas que generan millones de interacciones en redes y que dominan la conversación pública durante días, donde ambos bandos tenían argumentos aparentemente sólidos, pero ninguno de los dos tenía las manos completamente limpias, donde la discusión se volvía cada vez más polarizada, y cada vez menos sobre los hechos concretos del caso, y cada vez más sobre lealtades partidistas y sobre quién odia más al otro bando. Pero lo que absolutamente nadie estaba viendo en ese momento, lo que se perdió completamente en medio del ruido y la polarización es que Alito no estaba simplemente opinando sobre un caso aislado como cualquier senador o dirigente partidista haría normalmente, estaba mandando un mensaje muy específico, muy calculado, muy amenazante al gobierno federal y a la dirigencia de Morena. Porque resulta que Diego Rivera, el alcalde de Tequila, que acaba de ser detenido, no era un desconocido en círculos políticos de Jalisco ni de nivel nacional. No era un político menor que llegó de la nada sin conexiones, era un operador experimentado que había trabajado activamente en campañas electorales de Morena en Jalisco desde 2018, que había sido parte de las estructuras de movilización territorial del partido en la región de Los Altos y en la zona tequilera, que tenía fotografías públicas en sus redes sociales con figuras importantes del partido, incluyendo con la presidenta Claudia Sheinbaum cuando ella era candidata y cuando ya era presidenta electa, que había participado en eventos oficiales de Morena a nivel nacional y que representaba exactamente el tipo de político clientelar corrupto, potencialmente vinculado con intereses problemáticos que Morena había prometido solemnemente no tolerar cuando llegó al poder en 2018 con un discurso de regeneración moral y de combate frontal a la corrupción del viejo régimen. Entonces, cuando Alito dice en su mensaje que este es un caso que el gobierno dejó crecer, que actuaron tarde, que hubo negligencia o complicidad, no está hablando en abstracto como relleno discursivo, no está usando frases vacías para sonar bien. Está señalando directamente y con nombre propio que la dirigencia de Morena a nivel estatal y posiblemente a nivel nacional sabía perfectamente quién era este tipo, sabía de sus métodos, sabía de las acusaciones que ya circulaban localmente sobre extorsión y vínculos problemáticos y aún así lo dejaron operar con total libertad durante años hasta que la situación se volvió insostenible y tuvieron que actuar para contener el daño mediático y político. Y aquí suscríbete si estás cansado de la corrupción y quieres que sigamos exponiendo cómo funciona realmente el poder en México, porque lo que viene ahora es todavía más fuerte y va a conectar piezas que nadie más está conectando. Pero hay algo mucho más profundo aquí, algo que tiene que ver con el timing perfecto de todo esto y que no puede ser simple casualidad. La detención del alcalde de Tequila ocurre exactamente en un momento crítico para Alito Moreno, justo cuando está enfrentando renovadas presiones legales y políticas desde múltiples frentes, justo cuando hay conversaciones confirmadas entre fiscales federales y autoridades de Campeche sobre posibles reactivaciones de investigaciones por casos viejos de su gobierno estatal. Justo cuando el PRI está negociando posiciones clave y candidaturas de cara a procesos electorales importantes en varios estados, incluyendo Coahuila, Durango y el Estado de México, justo cuando Morena tiene mayoría calificada en el Congreso y podría técnicamente impulsar un desafuero si quisiera hacerlo. Y de repente, casi mágicamente, aparece este caso perfecto donde un alcalde de Morena cae estrepitosamente por exactamente las mismas acusaciones que han perseguido a Alito durante años, extorsión a empresarios y vínculos con organizaciones problemáticas. La pregunta obvia que cualquier persona que entienda mínimamente cómo funciona la política en México debería estar haciéndose es si esto es una casualidad extraordinaria o si hay negociaciones subterráneas, acuerdos de bajo perfil, intercambios de favores políticos donde se están sacrificando piezas del tablero de manera coordinada. Porque en la política mexicana, especialmente a este nivel, las casualidades casi no existen. Todo tiene una razón, todo responde a una lógica de poder y los movimientos que parecen aislados generalmente son parte de estrategias mucho más grandes que no son visibles para el público general. Morena Jalisco reaccionó rápido al escándalo, pero con un mensaje calculadamente ambiguo, perfectamente diseñado para quedar bien con todos y no comprometerse realmente con nada. Emitieron un comunicado oficial donde decían textualmente que nadie está por encima de la ley, que respetan absolutamente las investigaciones de las autoridades competentes y el debido proceso legal, que esperan que la justicia actúe con total imparcialidad, pero en ningún momento defendieron explícitamente al alcalde detenido. En ningún momento dijeron que era inocente o que confiaban en él. Simplemente se lavaron las manos públicamente diciendo que la justicia tiene que actuar sin privilegios y sin consideraciones políticas. Es el clásico movimiento político de marcar distancia estratégica sin quemar puentes completamente. Porque si al final resulta que el alcalde es inocente y lo liberan, pueden decir que siempre respetaron la presunción de inocencia y el debido proceso. Y si resulta culpable y lo condenan, pueden decir que nunca lo defendieron y que siempre estuvieron del lado de la legalidad y la justicia. Pero lo verdaderamente interesante y revelador es que en las primeras horas, inmediatamente después de la detención, antes de que saliera el comunicado oficial calculado del partido,
Hubo reacciones mucho más agresivas y emocionales de algunos militantes y dirigentes locales de Morena en redes sociales que hablaban abiertamente de guerra sucia, de persecución política orquestada por la oposición, de montaje para desprestigiar al partido, lo cual sugiere fuertemente que internamente había división profunda sobre cómo manejar el caso, sobre si defender al alcalde o abandonarlo, sobre si esto era un ataque político o una investigación legítima. El Partido Acción Nacional también entró rápidamente al juego mediático y político, porque obviamente no iban a desperdiciar una oportunidad así de golpear a Morena, con su dirigencia nacional emitiendo declaraciones donde decían que la detención del alcalde de Tequila demuestra claramente que Morena está profundamente infiltrada por organizaciones problemáticas en múltiples niveles de gobierno, que necesitan urgentemente una limpia institucional profunda en todos sus gobiernos estatales y municipales, y que esto no es un caso aislado, sino la punta del iceberg de un problema sistémico donde el partido gobernante ha permitido o facilitado la entrada de personas problemáticas a cargos públicos. Lo cual es absolutamente cínico e hipócrita también, porque el PAN tiene sus propios esqueletos perfectamente documentados en el closet con alcaldes y gobernadores panistas que han caído por casos similares o peores en el pasado reciente en estados como Guanajuato, Querétaro, Chihuahua. Entonces tampoco tienen autoridad moral completa para señalar. Entonces lo que estamos viendo realmente no es un debate honesto, profundo, de buena fe sobre cómo combatir efectivamente la narcopolítica y la infiltración problemática en instituciones públicas. Estamos viendo una competencia brutal para ver quién puede capitalizar mejor políticamente el escándalo del adversario, quién puede generar más ruido mediático, quién puede posicionarse como el defensor de la legalidad ante la opinión pública, mientras todos simultáneamente oran en privado que no les toque el siguiente escándalo, que no caiga uno de sus alcaldes o gobernadores por algo similar o peor. Los medios de comunicación nacionales cubrieron la detención de manera intensa durante varios días, pero con enfoques narrativos completamente diferentes, dependiendo de su línea editorial establecida y de sus intereses políticos o económicos. Algunos medios cercanos al gobierno pusieron el énfasis en que esto demuestra que la administración de Claudia Sheinbaum está actuando con firmeza contra la corrupción, sin importar colores partidistas, que están cumpliendo su promesa de no tolerar a funcionarios corruptos, aunque sean de Morena, que esto es evidencia de que el Estado de Derecho funciona. Si esto se confirma plenamente y absolutamente, todo apunta a que hay al menos elementos sustanciales de verdad en esta versión, porque los patrones de comportamiento y los tiempos coinciden. La respuesta es obvia, pero incómoda. ¿Por qué a Alito no le importa realmente combatir la corrupción o la narcopolítica como principio ético o como objetivo político genuino? Le importa sobrevivir políticamente, protegerse de investigaciones en su contra, mantener su poder dentro del PR y su relevancia en el sistema político nacional. Y para lograr eso necesita tener cartas fuertes que negociar, necesita tener información valiosa que intercambiar. Del lado de Morena y del gobierno federal, fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía General de la República, que también pidieron anonimato, señalan una versión completamente diferente de los hechos. Dicen que la detención del alcalde de Tequila no fue en absoluto una decisión política, ni una negociación con Alito, ni un intercambio de favores, sino el resultado natural de una investigación profesional que llevaba aproximadamente 8 meses avanzando metódicamente con trabajo de inteligencia federal, infiltración de estructuras problemáticas, análisis financiero forense, testimonios protegidos de empresarios que estaban siendo extorsionados y evidencia documental sólida. Dicen que la Fiscalía General de la República actúa estrictamente con base en evidencia verificable y en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por jueces federales independientes y que no hubo absolutamente ninguna consideración política en el proceso. Que si el funcionario detenido es de Morena o del PR y o del PAN no importa en lo absoluto cuando hay delitos federales graves de por medio. Lo cual suena perfectamente bien en papel. Suena como deberían funcionar las instituciones en un Estado de Derecho maduro y funcional, pero es extremadamente difícil de creer completamente cuando conocemos la historia reciente de México, cuando sabemos cómo funcionan realmente estas cosas en la práctica. Cuando hemos visto una y otra vez cómo las detenciones de funcionarios públicos casi siempre tienen un componente político significativo, aunque también haya sustento legal genuino, como los tiempos de las investigaciones y de las detenciones raramente son casuales, sino que responden a lógicas políticas de conveniencia. Lo verdaderamente inquietante de todo este caso, lo que debería estar quitándonos el sueño como sociedad, es lo que revela brutalmente sobre el estado terminal de la política mexicana en 2026. Estamos en un punto crítico donde ya absolutamente nadie cree en nadie, donde cada acusación de corrupción, por grave y documentada que sea, es vista automáticamente como arma política antes que como denuncia legítima, donde cada detención de un funcionario genera inmediatamente especulaciones intensas sobre qué negociaciones secretas hubo detrás, qué intercambios de favores se pactaron, quién sacrificó a quién para proteger a quién. Demasiado perfectamente,
Lo que estamos presenciando no es justicia funcionando como debería, sino un intercambio sofisticado de favores políticos donde cada lado sacrifica deliberadamente piezas específicas del tablero para proteger sus intereses estratégicos más importantes. Alito sacrifica, sin remordimiento alguno, a políticos de Morena que de todos modos no le importan personalmente y obtiene a cambio protección legal crucial para sí mismo. El gobierno federal sacrifica a alcaldes y funcionarios problemáticos que de todos modos ya eran un dolor de cabeza político y mediático inevitable y obtiene a cambio munición valiosa para construir la narrativa de que están combatiendo efectivamente la corrupción sin colores partidistas y sin proteger a nadie. Y mientras tanto, los verdaderos responsables de las estructuras problemáticas profundas, los operadores de alto nivel, los vínculos sistémicos entre poder político y organizaciones problemáticas siguen operando con total normalidad. Porque los que inevitablemente caen son siempre los eslabones más débiles de la cadena, o los que ya no sirven políticamente, o los que se volvieron demasiado visibles y ruidosos. Lo más grave y destructivo de todo esto para el futuro de México es que sistemas políticos como este normalizan completamente la idea tóxica de que la justicia es negociable como cualquier otra mercancía, de que si tienes suficiente poder político acumulado, puedes intercambiar información sobre otros para protegerte estratégicamente a ti mismo, de que las investigaciones avanzan o se detienen no con base exclusivamente en evidencia y en Estado de Derecho, sino con base en qué tan útil eres políticamente en cada momento específico, de que todos los actores políticos relevantes están manchados de alguna manera, entonces lo importante es tener mejores cartas para negociar que los demás. Y eso destruye sistemáticamente cualquier posibilidad remota de construir o reconstruir un Estado de Derecho funcional, instituciones confiables, un sistema de justicia creíble, porque si la población ya no cree genuinamente que la ley se aplica de manera pareja, predecible, sin consideraciones de poder político o económico, entonces cada quien racionalmente busca sus propios arreglos extralegales y sus propias protecciones fuera del sistema legal formal. Y entramos en una espiral descendente de desconfianza institucional y descomposición del tejido social. ¿Crees honestamente que Alito Moreno tiene alguna autoridad moral real para señalar públicamente a narcopolíticos y exigir investigaciones cuando él mismo ha sido acusado insistentemente de lo mismo durante años con evidencia parcialmente documentada? ¿O crees que independientemente de las contradicciones personales del mensajero, es absolutamente válido y necesario exponer la corrupción comprobada en Morena? Estate muy atento porque en el próximo video vamos a revisar exhaustivamente cuáles son exactamente esos otros casos específicos de alcaldes y funcionarios de Morena que según múltiples versiones podrían caer próximamente. ¿En qué estados están? ¿Qué acusaciones se enfrentan? Y vamos a analizar profundamente si realmente esto es limpieza institucional genuina o simplemente movimientos tácticos calculados antes de elecciones estatales clave. Si este video te ayudó a entender lo que los medios tradicionales deliberadamente no dicen sobre las verdaderas negociaciones subterráneas detrás de estas detenciones mediáticas, compártelo con alguien que necesite urgentemente ver esto. Dale like si crees firmemente que estos temas incómodos tienen que seguir saliendo a la luz pública, y suscríbete porque vamos a seguir destapando sistemáticamente exactamente cómo funciona el poder real en México, más allá del teatro perfectamente coreografiado que nos venden diariamente en conferencias mañaneras, comunicados oficiales y entrevistas controladas.